Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos desde el INER, gracias al apoyo del maestro Francisco Burgoa, y nos encontramos después de las ponencias presentadas en el curso de las Constituciones de México, la Constitución de 1814, y nos encontramos con el doctor José Herrera Peña, quien tuvo una ponencia que se llamó José María Morelos, su proyecto de congreso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podemos empezar con una pregunta relacionada con los congresos, y mi pregunta sería, ¿cuál es el origen de la idea de crear los congresos y específicamente si estos siempre han tenido como fundamento, como idea, representar los diversos sectores de la sociedad? Sí, por supuesto. La idea de los congresos en Europa casi siempre fue para que autorizaran o alguna ley propuesta por el rey, mejor dicho, no para que la aprobaran, para que la conocieran y para que se dieran por enterados, pero también para que, digamos, aprobaran los impuestos especiales que se les hacían. Como lo dije en la conferencia, en América, ni en la América del Norte ni en la América del Sur, hubo nunca ninguna reunión de representantes a las que los españoles llaman cortes, como los ingleses lo llaman parlamento, los norteamericanos congreso y los franceses le llamaron estados generales. Nunca se llevó a cabo cortes ni en México ni en Lima, que eran las sedes autorizadas por la ley para celebrarlas. Doctor, una pregunta. Yo veo que usted, cuando habla del proyecto de José María Morelos, difiere en parte del de Hidalgo, que en un inicio, pues, como tal, no era el objetivo de la independencia de España, si no me equivoco. ¿Cree que hay un distanciamiento entre el proyecto original de Miguel Hidalgo y el de José María Morelos? ¿A qué se debe? Sí, no en lo que usted ha señalado, hay algunas diferencias, pero hay algo que es muy difícil, que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Nadie luchó por la independencia realmente con una gran, una gran enjundia durante los siglos de la colonia, por una simple y sencilla razón que, repito, no se conoce, no se difunde y no se toma en consideración. Es que los reinos y capitanías generales de América eran independientes. No eran soberanos, eran independientes. Mire usted, el reino de Nueva España no dependía del de Perú, ni viceversa. La Capitanía General de Guatemala no dependía del reino de Nueva España, ni viceversa. Y el de Chile, la Capitanía General de Chile no dependía del reino de Buenos Aires. O la Capitanía General de Filipinas no dependía de la Capitanía General de Venezuela, ni viceversa. Eran independientes entre sí, eran entidades políticas, eran lo que llamaríamos hoy entidades con personalidad jurídica propia. Entonces, en 1808, de repente, ¿qué es lo único que los vinculaba entre sí? Lo único que los unía entre sí, la autoridad soberana del rey. El soberano de Castilla era soberano de Asturias, de Valencia, de Cataluña, de los reinos y de las demás entidades políticas peninsulares, y era el soberano de Nueva España, el soberano de Filipinas, de Perú, de lo que hoy es Argentina, de Nueva Granada, etc. Era exactamente el mismo soberano, que tenía autoridad sobre reinos políticamente independientes. ¿Qué es lo único que los unía? El rey. En 1808
falta el rey. Se pierde el vínculo de unión que tenían en común. Luego entonces todas estas entidades políticas pues comienzan a asumir su propio gobierno. Ya no hay rey, bueno, pero hay pueblo, hay ayuntamientos, se reúnen los representantes de los ayuntamientos en Congreso, estaba autorizado por la ley, y resulta que comienzan a autogobernarse por sí mismos. Que eso fue lo que ocurrió en 1808 con la propuesta del Ayuntamiento de México que le hizo al virrey de que se reunieran los representantes de los ayuntamientos en un congreso y que asumieran la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque la soberanía del monarca ya no existía. Entonces era necesario que la nación ejerciera el poder supremo. Bien, entonces, ¿se puede hablar de lucha por la independencia en esta etapa? No, porque prácticamente eran independientes estas entidades políticas. No dependían ni de Sevilla, ni de Castilla, ni de Madrid, ni Barcelona, ni de nadie. Eran independientes. Así como las de España también eran independientes entre sí. Por eso la voz que resonó en 1808 fue la de soberanía y representación. Vamos a nombrar representantes en un congreso que representen a los pueblos organizados, a los ayuntamientos, es decir, que representen al reino. 2. Esos representantes van a asumir y a ejercer todas las funciones de la soberanía, hacer leyes, gobernarse y hacer justicia, nombrar a los encargados de hacer justicia. ¿Cuándo comienza a escucharse la voz de independencia? Bueno, cuando la audiencia da golpe de Estado contra el proyecto, lo cancelan, deportan al virrey, meten presos a los miembros algunos de los más importantes miembros del ayuntamiento y nombran ellos virrey. Es decir, ejercen una facultad que nadie les había concedido, porque el único que podía nombrar virrey era el rey, era el empleado transitorio provisional del rey. Y ellos actúan como si fueran el rey y nombran un virrey. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que reconocieron como autoridad suprema a una de las juntas de España, a la Junta de Sevilla. Por lo tanto, el reino quedó incapacitado para nombrar representantes y para ejercer su propio gobierno. A partir de entonces lo ejerció un grupo político español, europeo, sobre la nación. Era necesario recuperar la libertad de la nación y su independencia para decidir por sí mismo su propio gobierno. Y eso fue lo que hizo Hidalgo justamente. Eso hicieron o fraguaron las conspiraciones de 1809 y 1810 de Valladolid y de Guanajuato. No lo lograron, fueron descubiertas y sus miembros, digamos, unos deportados a España y otros vigilados. Pero Hidalgo decidió actuar asumiendo el poder supremo de la nación en armas y reclamar en primer lugar la libertad y la independencia de la que había sido despojada. ¿Qué es lo que le dijo a su amigo el intendente Juan Antonio Riaño en la intimación que le envió? A mí me eligió capitán general y protector de la nación, le dijo, el numeroso ejército que comando, que me eligió en presencia de 50,000 hombres, capitán general y protector de la nación. La ciudad del ayuntamiento de Celaya ratificó el nombramiento y todos los ayuntamientos por donde he pasado han ratificado ese cargo.
y lo van a seguir haciendo, como lo hicieron. El Ayuntamiento de Valladolid lo hizo después, el de Guadalajara también, lo hizo el de Guanajuato cuando fue tomada la ciudad. Perfecto. Entonces, eres el primero que hace resonar esa voz. Ya no solo la de soberanía, la de ejercer la soberanía, no. Recuperar la independencia y la libertad de la nación para ejercer la soberanía. Y Morelos, por supuesto, coincidía en todas sus opiniones políticas. Ahora la pregunta que tengo yo es relacionada precisamente con Hidalgo. ¿Siempre existió la idea en él de llevar a cabo una independencia? Y si fue así, ¿cómo surge esta idea? Si es que siempre fue así. La segunda, ¿cómo logró obtener el apoyo del pueblo? Bueno, que si siempre tuvo la idea de la independencia es muy difícil. En todos los documentos que existen sobre su vida anterior al 16 de septiembre, no hay absolutamente ninguno que haga referencia a que su ambición era independizar el reino, porque repito, el reino era independiente. Que el rey nombraba a sus empleados aquí como virreyes o como intendentes o magistrados de la audiencia, sí, de acuerdo, pero eso era todo. Los ayuntamientos, Valladolid, Guanajuato, Mérida, Puebla, Oaxaca, etcétera, se gobernaban a sí mismos a través de representantes electos. ¿Quería la independencia? Puede ser que sí. Que la independencia de los Estados Unidos ejerció influencia sobre América, sobre los reinos de América, indudablemente que sí, lo reconoce el oidor, el alcalde de Crimen, Jacobo de Villaurrutia, que sí, él sí dejó escrito en un manifiesto que publicó en La Habana, dijo que indudablemente la idea de la independencia había existido siempre en América, desde Adán hasta la fecha. O sea, era de viejas raíces, ¿no? Pero la independencia no era delincuente. Esas son sus palabras. No puede hablarse de una independencia delincuente porque, pues, ¿qué quiere decir? De hecho, somos independientes, lo afirma él. España está allá a muchas leguas de distancia y nosotros aquí en Nueva España. Y América, el resto también está muy lejos. Somos independientes hasta geográficamente. Pero en el caso de que Estados Unidos haya ejercido su influencia para desligarse del gobierno de la metrópoli, puede ser que sí haya habido esas inquietudes, porque les molestaba mucho a los españoles americanos, que después llamaron criollos, que los nombramientos recayeran únicamente en españoles peninsulares y no en ellos, cuando la ley decía que había que nombrar más o menos mitad y mitad de unos y de otros. Los criollos estaban relegados. Por ejemplo, Jacobo de Villaurrutia era criollo, había nacido en la República, en la isla dominicana, en el reino dominicano, y luego se había ido a Guatemala y después había pasado a la Ciudad de México como alcalde del Crimen, y era un hombre muy rico, era uno de los privilegiados y él lo reconocía. ¿Yo por qué voy a querer independencia del trono español si yo soy un privilegiado y todos mis compañeros también lo son? ¿Acaso nos conviene la independencia? No, lo que nos conviene es gobernarnos por nosotros mismos, por supuesto, y si es posible, para acallar las quejas de los españoles americanos, pues que aumente el número de estos en los cargos públicos. Qué bueno que menciona esto, porque entonces a mí me surge otra pregunta a partir de su respuesta. ¿Podría decirse entonces que la independencia, como la nombra
el oficialismo histórico, en realidad fue una lucha de los criollos por gobernarse, y en realidad todo ese sentimiento de independizarse de España y como tal esa inconformidad con los españoles peninsulares que incluso tratan de compartirla a los otros castas, en realidad no es cierto. Cuando lo único que se buscaba era que los criollos querían los beneficios que tenían los peninsulares. Bueno, los criollos querían los beneficios que tenían los peninsulares porque ya tenían muchos, pero además querían estos. Esto es irrebatible. Querían más, entonces. Querían, desde luego, más honores, porque ni siquiera recibían sueldo por ser, por ejemplo, miembros del ayuntamiento o de los ayuntamientos. Al contrario, eran hombres muy ricos que ponían de sus ganancias, de sus riquezas, dinero suficiente para que se hicieran las obras públicas. Querían mucho, amaban mucho a sus ciudades. Y fíjense ustedes qué ciudades construyeron. Son obras de arte. El corazón histórico de México, de Puebla, de Oaxaca, de Valladolid, de Mérida, son museos actualmente, son obras de arte. Amaban sus ciudades, hacían templos, palacios, conjugaban todo lo profano y todo lo sagrado en grandes construcciones, en grandes obras de arte, y todavía se conservan hasta la fecha. ¿Querían más? Sí, querían participar en el gobierno general del reino. ¿Por eso querían la independencia? No. Hidalgo, ¿por qué quiso la independencia? Repito, porque en 1808 vino un golpe de Estado que le arrebató al reino su capacidad de decidir por sí mismo qué es lo que debía hacer. Si ya el reino estaba decidiendo formar un congreso y que este congreso asumiera la soberanía nacional, ¿por qué le habían entonces frustrado mediante la violencia, la brutalidad y el engaño? ¿Por qué le habían frustrado ese proyecto? Y habían sujetado a la nación al gobierno de la Junta de Sevilla. ¿Qué tiene que ver Sevilla o qué tenía que ver Sevilla aquí? Había perdido pues su independencia, entonces era necesario recuperar su independencia, su libertad. Hidalgo habla de independencia y de libertad con justa razón, y desde entonces todos hablaron de independencia, todos, absolutamente todos, Morelos, Rayón, todos, independientemente de la forma de gobierno que ellos desearan. De todas maneras, todos querían la independencia de los gobiernos peninsulares. Así lo dicen los sentimientos de la nación, que se declare la independencia de España y de cualquiera otra nación, gobierno o monarquía. Es lo que pensaban todos. Bueno, entonces, nada, sería mi última pregunta. ¿Podría decirse que con Morelos se desliga esa intención que tenían los criollos entonces en un principio? No, al contrario, es la continuación de la misma tendencia que inaugura, de la misma tendencia política que inaugura Hidalgo, en el sentido de luchar por la independencia. Punto. Ahora, ¿qué quería Allende, por ejemplo? Allende era un soldado. Hidalgo era un intelectual, maestro de San Nicolás, rector. ¿Qué quería Allende? Allende era un hombre de honor. Él había jurado guardarle lealtad, fidelidad al monarca. Se metió en la lucha por la independencia en contra del gobierno usurpador de México y del reconocimiento que había hecho a las juntas de España. Pero él era monarquista, partidario de la monarquía, del rey. En cambio, Hidalgo, como les dijo a los miembros del Ayuntamiento de Guanajuato, Fernando VII es un ente que ya no existe. El rey ya no existe, es una entelequia. Luchar por él no tiene sentido, ya no hay rey. Pero hay una nación. Vamos a luchar por la nación
y es la línea que siguieron todos. Por supuesto, sí, tiene usted razón. Hidalgo era, digamos, republicano, pero no por ideología política, le daba igual que fuera monarquía, que hubiera república, que hubiera Fernando VII o que no hubiera nadie, porque eso le tenía sin cuidado. No se iba a luchar contra Fernando VII porque era luchar contra un fantasma, pues no existía. Tampoco iba a luchar como Allende por su honor y por su integridad, porque ¿qué objeto tenía si ya estaba en Francia detenido por los franceses y duraría años allá, 6 largos años, en el corazón de Francia, sin gobernar España? ¿Qué objeto tenía entonces luchar a favor o en contra de Fernando? Era un asunto que no le preocupaba para nada. Allende no, y por eso se enojó mucho con Hidalgo, porque Hidalgo a los miembros de Guanajuato les dijo: el rey es un ente que ya no existe. En Valladolid decretó la abolición de la esclavitud, la supresión de las castas, luego lo haría en Guadalajara. Y en Guadalajara se instaló en el Palacio de Gobierno e hizo quitar el gran retrato de Fernando VII, de ahí, de la sala de audiencias donde recibía a la gente. Y Allende le preguntó furioso por qué quitaba la efigie del monarca. Y le respondió con sencillez: ya no existe. ¿Para qué lo queremos si ya no existe el rey? Pero Hidalgo con su hijo, Allende con su hijo, un muchacho de 18 años, y otros funcionarios eclesiásticos, fraguaron envenenar a Hidalgo en Guadalajara para que desapareciera esa idea suya y otras que andaban circulando entre la gente, de que el rey no existía. Pero no existía. De todas maneras, Hidalgo, sea porque se precavió o sea por suerte, no cayó en las redes, pero tenían el veneno Allende, su hijo y otros 2 miembros de ahí de la jerarquía eclesiástica de Guadalajara, que se pusieron de acuerdo para envenenarlo. ¿Por qué luchar por un ente que no existe? Como Allende, pues estaba mal. Es más, después de la batalla del Calderón, lo responsabilizó de la derrota y con sus oficiales lo alcanzó en la hacienda de Pabellón, cerca de Aguascalientes, y allí le pidió la renuncia. O renunciaba o el señor era eliminado. Pues Hidalgo renunció. Claro, renunció verbalmente, no por escrito ni nada. Sí, renuncio, está bien. Y entonces Allende asumió la posición de generalísimo y líder del movimiento de independencia, y llevó a Hidalgo con él a Saltillo y luego lo iba a llevar a Estados Unidos en calidad de detenido, justamente porque decía que Fernando VII no existía, pero no existía. Cuando le preguntaron a Hidalgo, al ser procesado, bueno, ¿y usted por qué iba en contra del rey? Y él dijo: ¿cuál rey? Yo no iba en contra de él. A mí no me pueden acusar de ningún delito, de lesa majestad, pues porque no hay majestad, no puede haber lesa majestad si no hay majestad. Y pues, a fuertes sinceros tenía razón. Si me permite una última pregunta, y bueno, sería mi pregunta última, porque me surge otra duda. Entonces, si tomamos en cuenta el oficialismo histórico, nos lo pintan. La lucha ha sido siempre entre, pues bueno, los miembros de distintas castas, Hidalgo, Allende, Morelos, contra los españoles. Sí. Así lo pintan. Pero en realidad, si era un grupo selecto de criollos, dijérase, o sea, en la tesitura que usted lo está manejando. Sí. ¿Contra quién peleaba entonces?
si ya no había rey entonces, si no era la autoridad originaria de España? ¿Era una autoridad golpista la que se encontraba? Contra esa autoridad golpista, Me la acaba de responder. contra ella. No, sin duda una charla muy interesante, doctor. Y no llegamos a Morelos ni al Congreso de Morelos. Sí, eso es lo malo de tener poco tiempo, pero sin duda una charla sumamente interesante. Esto va a resolver muchas dudas a nuestros podescuchas. A lo largo de estas entrevistas que hemos realizado, pues hemos tenido distintos puntos de vista y es muy interesante. Eso es lo importante. Que reclamen, que critiquen, que digan esto no es cierto, sí, porque yo aprendí otra cosa. Sí. Eso es lo que se necesita, una buena polémica sobre estos temas. Así es lo que hemos hecho a lo largo de estas entrevistas, desde la primera, que nos Claro. ha pintado un panorama completamente distinto de la versión oficial de la historia, y eso se agradece, ¿no? Más para el público que nos está escuchando, que en la mayoría son abogados y que tienen generalmente mucho el apego Claro. a la historia oficial, ¿no? Nuevamente, doctor, muchas gracias por Muchas estos gracias, minutos doctor, que nos ha dado. Y bueno, invitamos a todos nuestros podescuchas a que sigan estas transmisiones que se están llevando a cabo en el marco de estos cursos sobre las constituciones llevados a cabo en el INER. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.